Sí, vimos este milagro que dijimos está en cada uno de los evangelios. Sí, el milagro de la multiplicación del alimento, ¿verdad? Usted recuerda cómo los discípulos, cuando salieron de las aldeas, ¿se acuerda? La gente empezó a seguirlos y entonces se juntaron 5,000 personas en el desierto. Sí, y recuerda que cayó la tarde y Jesús hizo un milagro de multiplicación usando a los discípulos. Jesús es un milagro de multiplicación y todos comen. Y dice la Biblia que incluso sobra, ¿verdad? Alimento para llevar, ¿verdad? Es decir, sobró comida. Y vimos esa responsabilidad que tenemos como creyentes también de cuidar el bienestar de las personas, ¿sí? De preocuparnos por el bienestar de la gente. Y y hoy vamos a ver el capítulo 6, porque este capítulo 6 nos ha llevado a puntos de confrontación o puntos de inflexión, donde la persona de Jesús cada día se va manifestando más. Porque estos milagros, ¿verdad? El milagro que vimos del alimento de la multitud no es como los demás. Es un milagro tan grande que se enseña en todos los evangelios. Y nos habla de un Jesús que no es nada más un profeta, que no es nada más un maestro, sino que es algo más, ¿verdad? Y empieza a mostrar algo diferente. Este pan que viene del cielo, este maná que alimenta a una multitud. Y hoy vamos a ver cómo Jesús también camina sobre el agua, pero cómo mete a los discípulos en otra prueba distinta, ¿verdad? Vamos a ver elementos que nos van a hacer preguntarnos quién es este varón, sí, más profundamente. Vamos al capítulo 6, versículo 45, ¿lo tiene conmigo? Dice el verso 45, seguidamente urgió a sus discípulos para que abordaran la barca para irse y cruzar a Bethsaida delante de él, mientras él despedía a las multitudes. Verso 46, luego de despedirnos, se fue al monte a orar. Y caída la tarde, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Verso 48. Y él los vio que remaban con gran dificultad, porque el viento les era adverso. Y a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos caminando sobre el agua y quería pasarles de largo. Verso 49. Pero ellos, al verlo caminando sobre el agua, gritaron creyendo que era un fantasma, porque al verlo todos se asustaron. Pero luego, hablando él con ellos, les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Seguidamente subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos, maravillados en gran manera, se asombraron, verso 52, porque todavía no habían comprendido lo de los panes, por cuanto su corazón estaba endurecido. ¿Verdad? Y este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Vemos a grandes rasgos a un Jesús que despide a la gente, lleva a los discípulos a la barca, los discípulos suben a la barca y se hace de noche y empieza la tormenta y luego Jesús pasa caminando sobre el agua y tienen miedo, dicen es un fantasma. Jesús sube a la barca, se calma la tormenta y la reflexión que nos deja el pasaje es, y los discípulos se asombraron porque sus corazones estaban endurecidos porque no habían entendido lo de los panes, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué trata este pasaje, porque hoy vamos a hablar de cómo Jesús calma a sus discípulos en medio de esta tormenta, ¿verdad? Primero, en el verso 45, lo primero que encontramos es que Jesús despide a la gente. Dice la Biblia que él urgió a sus discípulos a que subieran a la barca y él despidió a la multitud. Marcos es un libro de acción, ¿verdad? Si nosotros vemos los evangelios, Marcos es el libro, digamos, más dinámico, ¿verdad? Porque va de un milagro a otro, de una enseñanza a otra. Y como este libro es así, es muy importante que veamos las palabras que Marcos usa en cada división de la historia. La palabra que Marcos usa para pasar de una historia a otra nos habla del ambiente y la tensión que hay en el lugar, ¿verdad? Son las palabras del escritor las que nos enseñan cómo está la trama. Y se nos habla de un Jesús que mueve a sus discípulos. ¿Se acuerda que estaban en el desierto? Los lleva a la barca porque él quiere que vayan al otro lado del mar de Galilea, ¿sí?
que vayan a Traconite, donde está gobernando Herodes Filipos. Ya no van a estar en Galilea. La idea es que vayan a otra parte, a cruzar el mar. Y lo primero que vemos es urgencia. Hay urgencia en las palabras del escritor. Seguidamente urgió a sus discípulos. Dice la Reina Valera, hizo a sus discípulos ir, ¿verdad? Hizo a sus discípulos que ellos se fueran. La versión Peshitta dice, Jesús urgió a sus discípulos. El término griego que estamos viendo para esta palabra es anancaso, que significa obligar o forzar. Jesús urgió, obligó, forzó, apuró a sus discípulos para que se vayan a la barca. Los pone bajo una necesidad. Es decir, Jesús no solamente los toma y les dice, si quieren ya váyanse adelantando, ¿verdad? A la barca, sino que Jesús los apura. Quizá al principio contra la voluntad de los discípulos. Pero Jesús tenía una urgencia de que ellos se fueran de ese lugar después del milagro. Si Jesús ve necesario que ellos salgan de ese lugar. Y la razón es, ¿por qué? O la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiere que los discípulos se vayan de ahí? Porque me llama la atención que Jesús no se queda a celebrar con las personas. Velo de esta forma, hay 5,000 personas, al menos dice la Biblia 5,000 varones, más mujeres y niños. Y estas personas acaban de ver un milagro donde todos comieron y sobró. Sí, es decir, estamos hablándole a gente muy pobre. Una gente muy pobre que comió hasta llenar y les sobró comida. Ellos no sabían lo que era sobrar, ¿verdad? Ellos no sabían lo que era dejar en el refri para mañana. Ellos no sabían eso. Y recogieron cestas. Hay una algarabía, hay un júbilo, ¿verdad? Hay felicidad en la gente. Yo me imagino que la gente se puso a cantar, ¿verdad? Se puso a aplaudir, se puso contenta. El milagro de Jesús es un milagro que además de que es espectacular para las personas, afecta para bien la economía de las familias. ¿Sí? Ahora, si tú te pones a pensar esto, cualquier líder político, el que sea, si un líder político lograra multiplicar la comida, estaría celebrando con la gente. Es más, estaría alardeando con la gente, ¿verdad? Uno lo ve, ¿verdad? Cuando están en campaña y llevan una bolsa de mandado, ¿sí? Con galletas y tortillas y la entregan y ellos se inflan el pecho porque están alimentando a las personas. Jesús pudo haberse quedado, Jesús pudo haber celebrado, ¿verdad? Jesús pudo haberse presentado, ¿verdad? Aquí estoy para que vean quién es el que sí cuida de ustedes, quién es el que sí se preocupa por la gente. El milagro de Jesús seguramente para las personas lo dejó bien posicionado, porque nadie se queja de que le den de comer, ¿verdad? Jesús acaba de cubrir una necesidad básica de las personas. Gente pobre comiendo hasta saciar y dejando comida que sobró. Eso no era normal, ¿sí? Y creo que a muchos de nosotros tal vez nos pasaría que si viviéramos algo similar, nos quedaríamos con la gente a ver la felicidad, quizá hasta creyéndonos un poquito, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver y lo que acaba de pasar. Pero Jesús cuida de sus discípulos. ¿Has visto esas mamás patos, esas mamás gallinas, ¿verdad? Que se llevan a sus pollos? Jesús cuida de los discípulos y se lleva a sus pollos lejos de la algarabía y se los lleva a la soledad, a la barca, al mar, a que ya no escuchen, ¿verdad? Lo que quizá estaban escuchando. ¿Por qué pide Jesús a los discípulos que se adelanten? Quizá porque estando los discípulos ahí, podían afectarse en su corazón y dejar que el orgullo crezca dentro de ellos por lo que ellos vivieron y acaban de hacer. Es decir, que sus corazones podrían haberse llenado de vanidad y alardear de lo que pasó, ¿verdad? Hay un gran riesgo, amado, cuando eres usado por Dios en situaciones especiales, ¿verdad? Cuando eres un gran consejero, eres un gran maestro, eres muy bueno para exhortar, eres bueno para predicar, tienes algún don para orar por la gente, tienes dones de sanidad. Cuando algo hay en ti y a la gente le gusta, hay un gran riesgo. Y ese riesgo es
que te enorgullezcas de lo que estás haciendo, que empieces a creer que todo lo que estás haciendo viene de ti, que tú eres el benefactor de todo lo que Dios ha puesto en ti, que nunca te va a abandonar eso que tienes, ¿verdad? Empiezas a creerte dueño en lugar de creerte administrador. Los discípulos escuchando, imagínate, ¿verdad? La gente cantando el nombre de los discípulos quizá, y entonces ellos empezando a creerse dueños de los dones y los milagros de Jesús y dueños de la gente en lugar de administradores de lo que Dios les ha dado a cuidar, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida, es como, imagínate que te dejan una finca y te dice el patrón, ¿verdad? Vas a ser el capataz este mes, me voy de vacaciones, así que te la encargo. Y ya a los 4 días, ya tú piensas que es tuya, ya piensas que es tu finca, ¿verdad? Que ya eres el dueño del lugar. Cuando eres el administrador, los discípulos, acuérdate la historia, ¿de dónde vienen los discípulos? Vienen de una jornada de victoria. ¿Te acuerdas que en Nazaret la gente no quiso recibir milagros? La gente no creyó, no tuvo fe. Y Jesús sacó a los discípulos y les dijo, váyanse a las aldeas, prediquen, oren por enfermos, saquen demonios, ¿verdad? Y ellos fueron y hicieron eso. Y entonces van, predican, sacan demonios, Dios los usa grandemente, salen de las aldeas y la gente los empieza a seguir a ellos. Entonces llegan al desierto y la gente que siguió a los discípulos se juntó, quizá más de lo que nunca se había juntado cuando Jesús había pasado por los lugares. Era una multitud. Entonces, después de eso, Jesús bendice los alimentos y ellos empiezan a ver que en sus manos empieza a multiplicarse la comida. Sí, y empieza entonces a abundar el alimento. Por supuesto que sus corazones están en riesgo de llenarse de orgullo. El mismo Pablo reconoce que por todo lo que vio tenía que sufrir un aguijón todas las noches. Sí, entonces Jesús está cuidando de los discípulos que no se llenen de orgullo, porque si ellos se quedan ahí, tal vez corren un riesgo de empezar a creer que todo viene de ellos, que ellos pueden solucionar los problemas de la gente, que ellos son la solución. Y es necesario que el creyente no olvide que es un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Todo lo que tienes es para que lo administres para la gloria de Dios. Un administrador no es dueño. Un administrador tiene encargos. Un administrador tiene que rendir cuentas de lo que Dios le dio. Cuando el patrón regresa a la finca, el capataz tiene que decirle, pasó esto, pasó aquello, ¿verdad? Con lo que me diste, esto fue lo que pasó. Con los recursos que yo tenía, esto fue lo que hice, ¿verdad? Si al cristiano se le da un don para exhortar, para animar a otros, para consolar, si se le dio un don para orar por enfermos, si se le dio un llamado pastoral, si se le dio un llamado para establecerse en una iglesia, si se le dio un llamado para servir en algo, el creyente de todo lo que se le da, de todo lo que se le pone delante de su mesa, de todo va a rendir cuentas. Y no solo lo que tiene que ver con el llamado ministerial, sino incluso con lo que nosotros llamamos secular. De todo lo que hacemos, hemos de rendirle cuentas al Señor. De todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestros padres, todo lo que se puso delante de nosotros. No podemos creernos dueños, ¿verdad?, de lo que Dios nos dio. Los discípulos quizá ya estaban empezando a marearse, ¿verdad? Ocupaban un poquito de aire fresco, necesitaban un poquito de escuchar a las gaviotas. Sí, en lugar de escuchar a la gente que estaban pidiendo a Jesús para que fuera rey. Ellos necesitaban otra cosa. El trabajo de los discípulos para ese momento era alimentar a la gente. ¿Lo hicieron? Se acabó el trabajo. Vayan a dar una vuelta a otra cosa que tenemos que hacer. No se queden a festejar como si todo viniera de ustedes, ¿verdad? Y puede ser una de las razones. Ahora, también quizá ellos podían escuchar a la gente que los alababan, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, después de este milagro, el Evangelio de Juan apunta, que es el Evangelio que vamos a estudiar después de Marcos, apunta a que la gente empezó a pedir a Jesús que fuese rey. Entonces imagina a los discípulos lo que escuchaban.
Hay una línea intermedia muy peligrosa. De pronto hay gente que requiere una palmada en el hombro y escuchar que están haciendo un buen trabajo para sentirse valorados. Y hay una línea bien delgada entre eso y la necesidad de adulación y de constante, ¿verdad? De alardear constantemente de lo que se está haciendo. Proverbios 18 dice, antes del quebranto, sí, el corazón del hombre se enaltece. Antes de que el hombre sea quebrantado, primero tuvo que haber sido un orgulloso. El orgullo lleva a las personas a un desastroso final, al quebranto, ¿verdad? El orgullo del corazón puede arruinar un matrimonio, el orgullo del corazón puede arruinar ministerios, puede arruinar amistades, puede arruinarte un puesto de trabajo, puede arruinar tus relaciones de familia con tus seres queridos. El orgullo de corazón puede arruinar todo lo que te rodea. Y Jesús lo que hace es cuidar a los discípulos de ese orgullo, ¿verdad? Siempre que alguien te felicita por algo que haces bien, llévalo a la gloria de Dios. Lleva esa felicitación, agárrala, no te la quedes. Entrégasela al Señor. Es más, ni tienes que decir que la gloria es para Dios, ni tienes que decirle eso a la gente. Pero con que tú sepas que se la estás llevando al Señor, más que suficiente. No te la quedes para ti, no la necesitas. Ya se te dio la vida eterna. No requieres adulaciones, ¿verdad? Si tú te quedas con las victorias, si tú te quedas con las felicitaciones, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano vas a empezar a quedarte con las derrotas. Cuando te salgan mal las cosas y la gente te eche la culpa, así como te quedaste con lo bueno, también te vas a quedar con lo malo. Y vas a empezar a sentir que todo lo que pasa es tu culpa y vas a ignorar el propósito y el proceso en el que Dios te está metiendo. Todo dáselo al Señor. Él, ¿verdad? Procésalo a la gloria de Dios. Si tú te quedas con las cosas, eso es el orgullo. Y Jesús tiene que cuidar a sus discípulos del orgullo. Por eso Él es tan violento. Por eso Él urge a la gente a irse. Los obliga a los discípulos a dejar ese ambiente. Quizá otra razón es para que no sientan confusión en su propósito. Porque cuando hay confusión en el propósito, empezamos a hacer lo que no estamos llamados a hacer. Y dejamos de hacer lo que teníamos que haber hecho por escuchar a la gente y lo que se nos está repitiendo. Juan enseña que la gente quería poner a Jesús como un rey después de este milagro, ¿verdad? Lo querían hacer rey. ¿Quién no quiere un rey que multiplique el alimento, verdad? Todos quieren un rey así. Y entre esa multitud, ¿te acuerdas que hablamos de los grupos que había en Israel en ese tiempo? Seguramente había algún fariseo, algún saduceo quizá, pero lo que sí había seguramente eran celotes. Los celotes, los revolucionarios de la época, ¿verdad? Quizá ellos fueron los que empezaron a dar gritos. Viva Jesús para rey, ¿verdad? Vamos a derrocar a Roma. Que caigan los saduceos, ¿verdad? Quizá empezaron a dar voces. Acuérdate que los discípulos de Jesús, uno era celote y es Simón. Y esos no necesitaban mucha cuerda, ¿verdad? Es decir, con poquito que les prendieras. No tenían mucha mecha. Entonces Jesús tiene que cuidar tal vez las voces que piden que Jesús sea rey y que los discípulos están escuchando que nuestro maestro se va a hacer rey, ¿verdad? Gloria a Dios, va a ser rey, vamos a quitar a Roma, vamos a quitar al emperador, vamos a quitar a los saduceos del templo. Hubo voces, quizá canciones, quizá rimas, ¿verdad? La gente es bien creativa para esas cosas. Y si los discípulos escuchan esto, tal vez algunos podían empezar a sentirse ya no apóstoles, porque apóstol significa enviado, y en lugar de ser enviados, ahora se quieren sentir príncipes que envían a otros y que mandan a otros a hacer el trabajo de ellos. Literalmente príncipes de la tierra, que se creen merecedores de todo, capaces de recibir y de acumular, ¿verdad?, a placer. Quizá caminando diferente, quizá empezando a vestirse diferente, quizá empezando
a hablar diferente, quizá empezando a fingir la voz, ¿verdad? Pero pudo cambiar mucho en la mente de los discípulos. Hay una interpretación que nosotros tenemos de hijos de Dios que a veces está un poco torcida. Nosotros vemos a los hijos de esta época y vemos que los padres no pueden corregirlos, que los hijos hacen lo que quieren, ¿verdad? Y creemos que Dios va a ser igual con nosotros, porque es lo que vemos afuera. Pero esto no es la enseñanza de hijos de Dios que tenemos de la palabra, ¿sí? Entonces, podemos caer en el error de sentirnos, así como nos sentimos dueños de la gente, príncipes, literalmente, que merecemos todo, ¿verdad? Y estamos para que nos sirvan. Ellos pudieron haber sentido que tenían capacidad de gobernar a las personas. Si Jesús se hace rey, Jesús puede dividir la tierra en 12 y nos puede dar un pedacito a cada quien. El nuevo Israel, ¿verdad? Las nuevas 12 tribus, lo nuevo, ¿verdad? Suena bien bonito. Ellos pudieron haber torcido lo que Dios les estaba llamando a hacer. Algo puede caer por ahí, algún hueso me puede tocar si Jesús se hace rey. Podemos cambiar la mentalidad de ser servidores a ser servidos y a que hagan todo por mí. En ocasiones, cuando caminamos en la fe y si no tenemos cuidado, empezamos a equivocarnos en este sentido y dejamos de servir a la gente. Y empezamos a buscar que se nos sirva a nosotros, ¿sí? Y que otros hagan por nosotros lo que nosotros hicimos por los demás. Pero el llamado del cristiano es siempre a servir. Jesús fue servido de vez en cuando, sí, pero muchas veces Jesús sirvió a otras personas. Fue mucho más lo que Jesús sirvió que lo que fue servido en la palabra, ¿verdad? Yo he visto modas horribles, ¿verdad? A lo largo de mi vida cristiana. Ahí va un pastor y ahí va alguno atrás cargándole la Biblia, ¿verdad? Porque el pastor no la puede cargar. Tiene que haber otro que cargue la Biblia por él, ¿verdad? Que vaya detrás de él, que lo siga para todas partes. De pronto hay algo en nuestra mente que se corrompe cuando se nos olvida que somos servidores de Dios, pero de las personas. Porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino para servir. ¿Y servir a quién? A la gente. El propósito de Dios es a través de las personas, ¿verdad? Entonces, si los discípulos escuchan a una multitud de gente que quiere a Jesús que se haga rey, ellos pueden sentirse ahora capaces de gobernar también. Parte del gabinete político de Jesús, ¿verdad? Podemos quizá dejar la predicación, dejar de estar caminando por todas partes. Abandonamos el propósito. El mayor riesgo que tienen los discípulos es abandonar la predicación para buscar salidas más sencillas. Porque ya no tenemos que predicar con que les demos de comer. Nos van a seguir. ¿Ves qué frívolo puede convertirse, verdad? Ya no tenemos que anunciar la verdad. Con que se multiplique el pan, ¿verdad? Con que haya cosas espectaculares. La gente se va a convencer. Hay gente que recurre al mal uso de los dones, que no descalifican su existencia, pero muchos los usan de mala manera y otros simulan para ganar adeptos, ¿verdad? Y buscan no tener que predicar a la gente con el mensaje de la palabra y eso destruye el propósito de la iglesia. Jesús se lleva a sus discípulos para evitar que esas ideas puedan crecer en su mente. Ahora dice ahí el verso 46 que él despide a la gente. ¿Y qué hace Jesús después de despedir a la gente? Se fue al monte. ¿A qué? A orar. Jesús despide a los discípulos también porque él sabe que requiere orar a solas con el Padre. Jesús no se quedó a festejar. Jesús pudo haber dicho, pues estos están muy inmaduros, estos me los llevo al mar. Yo me quedo con la gente, ¿verdad? Jesús los despide. Lo que tenía que predicarles y enseñarles, ya se los prediqué, ustedes saben cómo responden. Jesús se aparta y se aparta a orar, ¿verdad? Él no va a festejar, sino que va a un lugar solitario a procesar también humanamente, ¿verdad? Lo que ha visto
y lo que ha pasado. El momento más vulnerable de un creyente puede ser justo después de que Dios lo usó de una manera especial. Cuando Dios te usó de una forma especial, ese puede ser tu momento más vulnerable. Jesús pudo haber tenido un reino evitando la cruz. Esa era la invitación de la gente. Haznos tu pueblo, sé nuestro rey. Jesús, la invitación es, sé nuestro rey sin que tengas que pasar por la cruz. Reino sin cruz, ¿verdad? La gente grita tu nombre, la gente corea tu nombre, te quieren poner una capa, te quieren poner una corona. Sé nuestro rey. La gente le está ofreciendo un reino sin cruz, pero el reino sin cruz fue la tercera tentación de Satanás en el desierto. Los reinos de la tierra sin que pases por la cruz. No necesitas pasar por la cruz, ¿verdad? Pero Jesús tenía un propósito que no podía ser corrompido ni siquiera por la voluntad de la gente. Hay quienes quieren bendición sin trabajar, hay quienes quieren ministerio sin proceso, hay quienes quieren resultados sin esfuerzo. Y el reino de Cristo no vino como venían muchos reinos de la tierra, derramando sangre de otros, ¿verdad? Sino que vino a traer perdón a la humanidad. Jesús pudo haberse quedado y pudo haber gobernado. Jesús pudo haber dicho, sí, voy a ser su rey. Y aquí me quedo, ¿verdad? Y les doy de comer todos los días para que estén contentos. Jesús hubiera sido un rey, pero hubiera sido un rey de muertos, porque no hubiera habido sacrificio sustitutivo, no hubiese habido esperanza de perdón de pecados, no hubiesen tenido esperanza de vida eterna. Jesús vino a ser rey de vivos, de nuevos nacidos, pero para eso Él tenía que morir en la cruz. Bajo ese entendimiento, debo comprender que lo que Dios pone delante de mí conlleva una respuesta acorde a la fe que tengo. Jesús está orando para fortalecerse también de esa tentación. Porque no existen salidas fáciles en el camino del Señor. No estoy diciendo que Jesús quiso ser rey de ellos de esa manera. Pero aún así, humanamente, Él requería acercarse al Padre y estar en contacto con el Padre. Cuando quiera la salida fácil que no es de Dios, busca a Dios. Cuando venga esa tentación, ¿cuál es la salida fácil? Cuando quieras buscar en otra cama, en otra casa, lo que por algún pleito matrimonial no puedes tener en la tuya, ahí necesitas buscar a Dios. Cuando tal vez quieres escapar de tu responsabilidad financiera y dices, tengo que pagar mis impuestos, pero mejor me compro la moto y no pago nada, ahí hay que buscar a Dios. Cuando yo quiero ser el ministro, ¿verdad? Sin haber pasado un proceso de carácter, cuando alguien quiere ser pastor, sin pasar un proceso también de preparación teológica para poder alimentar a la gente, es necesario buscar a Dios, porque a veces lo que queremos es el reconocimiento, queremos el aplauso o que la gente nos siga y no entendemos que incluso Cristo tuvo que pasar el proceso que él había estado llamado a pasar para cumplir con su propósito. Todo lo que Dios quiere hacer contigo va a conllevar un proceso. Y cuando tengas la tentación del camino fácil, lo mejor que puedes hacer es orar al Señor para que ponga los pensamientos en el lugar correcto, para que calme las emociones. Cuando quieras abandonar todo, ¿verdad? O quien en su trabajo nunca ha sentido que quiere aventar todo. O a lo mejor en tu casa lo has sentido. No tienes que levantar la mano. Tal vez lo has sentido con tus hijos, o lo has sentido en tu casa, en tu matrimonio, o lo has sentido en el trabajo o en alguna parte. Los estudiantes a veces sienten que quieren aventar la escuela. Pero cuando tú sientas eso, hay que poner esas emociones delante de Dios y dejar que Él sea el que gobierne tus pensamientos, para que puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús agarró todas sus emociones humanas porque vio 5,000 personas comer y que le sobrara, y fue y las llevó delante del Padre para poner todo en su lugar. Si Jesús, siendo hijo de Dios,
requiere ese momento a solas para estar con el Padre y siendo guiado por el Espíritu, ¿cuánto más nosotros necesitamos la presencia de Dios en medio de nuestros problemas? Para que nos ayude a recordar los principios bíblicos que hemos orado. ¿Cuántas veces no has pasado por problemas y justo en ese momento viene un recuerdo de algo que leíste en la palabra? Tan útil para ese momento. Si a lo mejor no te acuerdas exactamente la cita, pero te acuerdas que lo leíste y que está en la Biblia y luego vas y lo buscas. Y es como que Dios te salvó de una situación. Para que eso pase, oremos al Señor para que nos ayude a recordar todos los principios bíblicos que hemos leído, para que podamos actuar con sabiduría, para que juzguemos correctamente lo que vemos, ¿verdad? Y para que le pidamos guianza al Espíritu Santo en lo que no podemos ver. Pero para eso requerimos estar en contacto con el Padre. Ahora dice el verso 47 que cuando cayó la tarde, la barca estaba en medio del mar y él estaba sobre la tierra y él vio que remaban con mucha dificultad porque el viento era adverso. ¿Y a qué hora? A la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos caminando sobre las aguas y quería pasarles de largo. Ahora vamos a pensar un poco en los discípulos, porque ellos vienen de un ambiente y Jesús rápido los pone en otro diferente, completamente contrario. Ellos primero son seguidos por la gente, están delante de 5,000 personas, están sacando, ¿verdad? De la cesta, sacando pan y el pan no se acaba, ¿verdad? Y parten pan y no se acaba. Y hay fiesta y rápido suben a la barca cuando cae la tarde y ahora están en medio del mar, solos, de noche y con una tormenta. En el mismo día, ¿verdad? En menos de 24 horas están pasando por esa situación totalmente opuesta, que no se parece nada a lo que estaban viviendo. Hay desolación para ellos, un panorama difícil. Pasamos de la multitud a la soledad, del día a la noche, de la fiesta, ¿verdad?, a la tormenta. Y esto es lo que pasa con los discípulos. ¿Y qué sucede con los cristianos y con las personas cuando pasan de aquí, del milagro de los 5,000, de la campaña, ¿verdad?, donde salí bien energetizado, de la palabra que me dieron, de la predicación, y llegamos a la noche de la desolación? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con tus pensamientos? Acuérdate, recordemos la palabra que vimos al principio, obligar. Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca. Es muy probable que ellos no querían subir a la barca. Ellos muy probablemente, como cualquier persona normal, querían quedarse a celebrar, querían quedarse a cantar salmos, querían cantarse a aplaudir. Pero Jesús los sacó de la fiesta, ¿va? Y como niños regañados, cuando tienen que irse temprano de la casa del amigo porque tienen que hacer tarea. Así se fueron los discípulos tal vez. Y para ir a un ambiente totalmente opuesto. No es raro que ellos, quizá alguno pudo haber reclamado a Jesús. Los discípulos no son perfectos. Quizá alguno pudo haber tenido malos pensamientos acerca de Jesús por lo que estaba pasando. ¿Qué pudieron haber pensado? La Biblia dice que Jesús los manda, pero él no se va. Él se queda a despedir a la gente. Pero tal vez alguno pudo haber pensado, mira, Jesús se quedó en la orilla. Él no se fue. ¿Y si no los va a despedir? A lo mejor Jesús quiere quedarse con el crédito y no quiere que nosotros nos llevemos nada de crédito de lo que acaba de pasar. Es algo que pudo haber pasado. Y es un modelo de pensamiento muy común. Cuando un trabajador en su empresa hace algo muy bien, una nueva idea, algo nuevo, y lo hace muy bien, y entonces ves que el jefe va con tu supervisor y el supervisor se lo lleva a la oficina a felicitarlo, ¿verdad? Y tú quedaste como que, ¿y yo, verdad? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi crédito, verdad? Todo se lo llevó el supervisor, todo se lo llevó el que estaba delante de mí. Es una forma muy natural de pensar de las personas. Sentir que no se me da el crédito que yo me merezco. No se me felicita lo suficiente, no se me aplaude lo suficiente, no se me valora lo suficiente, ¿verdad?
pero ese pensamiento es más peligroso de lo que parece. Porque mientras decimos que la gloria es para Dios, mientras por fuera decimos la gloria es para el Señor, por dentro hay un niño, ¿verdad?, ignorado que está pidiendo atención y que se le reconozca lo que sabe hacer. Por eso es necesario dejar que Dios sane nuestro corazón y que dejes que Dios sane tus traumas y mis traumas de las cosas que vivimos en el pasado, para que no vengamos a sacarlas, ¿verdad?, con las personas que no tienen nada que ver con lo que vivimos antes. Quizá algún discípulo pudo haber pensado así. Quizá algún otro discípulo muy inseguro, en medio de la noche, en la tormenta, viendo que Jesús los corrió de ahí, pudo haber pensado, a lo mejor hicimos algo mal. A lo mejor hicimos algo incorrecto y Jesús se enojó y no nos dijo y nada más nos corrió. Alguien pudo haber pensado, ¿verdad? Es probable que Jesús nos envió a la barca porque nos equivocamos en algo. Sí, de pronto hay también entre los que sirven a Dios, hay gente muy insegura, que creen que todo lo malo que pasa es culpa de ellos, ¿verdad? Recuerdo cuando era niño, tenía 6 años y cumplí 6 años y una tía llegó y me dijo, te voy a llevar a un parque, ¿verdad? A Plaza Sésamo, y me llevó al parque y llevó a mi hermano. Sí, yo era un niño muy tímido, era un niño muy inseguro, así era yo, veía todo con miedo. Mi hermano estaba en los toboganes, ¿verdad?, volando allá, de 4 años él, de cabeza, así, y yo no me quería subir, yo estaba en el chapoteadero viéndolo sentado, ¿verdad? Me subí a un resbaladero de 3 escalones y yo sentí que ya había bajado el Everest, mientras mi hermano estaba volando de cabeza ya, ¿verdad?, como los de Papantla. Luego salimos del agua y mi tía nos dice, vamos a comprarles algo de comer. Había kioscos con comida en esas albercas. Y mi hermano se dejó caer, ¿verdad? No, una coca, una pizza, ¿verdad? Y pidió. Y entonces me toca a mí y yo veo a la muchacha que atiende, es una adolescente. Yo la veo señora porque soy un niño. Y digo, híjole, a luego, niño latinoamericano a ver los precios, ¿verdad? Y todo. No, yo quiero unos roles de canela. Y cuando digo roles de canela, la muchacha se ríe. Pero es una muchacha trabajando con más gente, de 16 años, que quizás se rió porque algo pasó ahí, ¿verdad? En esos trabajos siempre se están riendo. Pero yo me comí esos roles pensando que la muchacha se había reído de mi decisión. Y crecí muchos años con esa en la mente. Dije, no, la muchacha se rió porque pedí roles, ¿verdad? Hasta que cumplí como 18 años y como que me desengañé. A veces, cuando hay inseguridades, empiezas a creer cosas que no tienen que ver contigo, con la voluntad de Dios. A veces pasamos cosas malas o situaciones adversas y decimos, me equivoqué. Dios me está castigando, hice algo malo. Los discípulos están en la barca en medio de la tormenta, no por desobedientes, sino por obedientes y por hacer la voluntad de Dios. Por eso están en la barca. Ahora, un tercer pensamiento pudo haber sido, y yo creo que el celote pudo pensar así, fuimos enviados a morir porque vimos demasiado. Vimos más de lo que debimos haber visto y Jesús mejor nos mandó solos a morir, porque ahora Jesús ni viene en la barca. La otra vez venía dormido, ahora ni siquiera viene, ¿verdad? Fuimos enviados a morir. Los momentos de soledad en tu vida, los momentos de oscuridad, con vientos en contra, siempre te van a poner vulnerable a los pensamientos y a las emociones. Y cada quien sabe cómo piensa y cómo procesa esas situaciones. Hay gente complotista que cree que Dios lo está castigando, hay gente que cree que se va a morir en cualquier momento, hay gente que piensa, ¿verdad?, que Dios es malo, diferentes pensamientos. Pero es necesario que hagamos lo que hizo Jesús. Los discípulos pudieron, ¿verdad?, haber entregado ese miedo al Espíritu Santo y dárselo al Señor, en lugar de quedárselo ellos. Porque muchas veces Dios va a necesitarte en soledad y en oscuridad, porque va a querer procesarte. Dios va a requerir ponerte en soledad para que aprendas a confiar en Él y para que aprendas a poner tus ojos en Jesús. Muchas veces decimos Jesús es suficiente, pero cuando esas palabras son puestas a prueba y de verdad se nos deja solos, con nada más que con Jesús, ahí es, ¿verdad?, donde entonces vemos si realmente Jesús era suficiente. A veces Dios tiene que ponerte en soledad, tiene que ponerte en estas situaciones complicadas, porque la soledad es el lugar perfecto para escuchar la voz de Dios.
¿Cuántas cartas del Nuevo Testamento no salieron con Pablo en la cárcel? El Apocalipsis sale con un tal Juan recluido en una isla abandonada llamada Patmos. Cuando Dios te deja solo, muchas veces es para que escuches su voz, ¿verdad? O te escuchas a ti mismo y escuchas tus pensamientos, o te gobiernas y le entregas al Señor eso y escuchas la voz de Dios en oración. O haces lo que hizo Jesús, o haces quizás lo que estaban haciendo los discípulos. ¿Sí? ¿Cuándo puedo verme solo en mi vida? ¿Qué momentos de soledad puedo estar atravesando? Por ejemplo, un padre que sus hijos no quisieron pasar las fiestas con él. No quisieron ir a verlo a las fiestas, ¿verdad? De Navidad, en Año Nuevo, y lo dejaron solo. Momentos de soledad, donde puedes pensar que tus hijos son malos, o puedes decir Jesús es suficiente. Cuando fallece un ser querido, cuando fallece alguien que vive en mi casa, momento de soledad. Cuando perdí el trabajo y no tengo a qué levantarme temprano, más que a buscar más trabajo, ¿verdad? Sin saber si voy a recibir un cheque este viernes o el otro viernes. Momentos de soledad, ¿verdad? Cuando tuve un malentendido con mis amigos, ¿verdad? Y se fueron ellos y salieron y me dejaron solo y me ignoraron. Momentos de soledad. Son esos momentos en los que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, fíjate algo muy interesante. Jesús dice ahí en el verso 48 que Él los ve que están remando y que están remando con mucha dificultad. Y la palabra dificultad en el original habla de una tortura, basanizo, que habla literalmente es tortura o sufrimiento. Jesús los ve sufriendo. Jesús los tiene en su radar de forma sobrenatural, porque Él está en la orilla y los discípulos están en medio del mar. De una forma sobrenatural, Él los ve sufrir. Él ve cómo se están agobiando. Él ve sus pensamientos, ve su esfuerzo mental, emocional, físicamente, están acabados. Y entonces Él decide ir con ellos, sí, ir a su rescate. No interpretes las dificultades como señal de desaprobación divina, porque no necesariamente lo son. A veces, amado, el camino más peligroso para tu cuerpo puede ser el camino más seguro para tu alma. A veces cierta enfermedad peligrosa para tu cuerpo es lo que te lleva a estar más unido al Señor, ¿verdad? En tu corazón, en el espíritu. Hay cosas peores que la muerte y la enfermedad. Y una de ellas es el orgullo, el envanecimiento o creerse autosuficiente sin Dios. Es peor eso. Sí, yo preferiría morirme antes de que yo piense que puedo hacer las cosas sin Dios. Cuando el cristiano deja de saber que sin Jesús no eres nada, entonces esa persona de verdad está en peligro. ¿Sí? No es necesariamente lo físico lo más peligroso. Jesús mismo hablaba, no se preocupen de los que roban el cuerpo. Preocúpate si pudieran robarte el alma, ¿verdad? Ahí es donde está el peligro. Y Jesús va a sus discípulos, pero fíjate lo que dice la palabra. Lo que Él quiere, Jesús a ellos caminando sobre las aguas, y lo que Él no quería subirse a la barca. Dice la Biblia que Él quería pasarse de largo. ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas de Moisés viendo la silueta del Señor pasar? Lo que Jesús quería era mostrarse a sus discípulos como el Dios verdadero, como esa segunda persona de la Trinidad. Quería pasar para que vieran, ya convénzanse, no soy un maestro, soy el Cristo. Lo que Él quería era pasar por la barca como la gloria de Dios pasaba por el pueblo. Y que ellos lo vieran y que dieran gloria a Dios y entendieran quién era su maestro con quien Él estaba. Él no venía a ser un rey terrenal en ese momento, era un plan mayor. Pero los discípulos, ¿qué vieron? Dice la Biblia, ellos cuando lo vieron caminando sobre el agua, gritaron, creyendo que era un fantasma. La idea de Jesús era pasar de largo para que vean su gloria. Y lo que ellos ven es un fantasma. Y cuando vemos que ellos ven un fantasma y no a Jesús, entonces entendemos que realmente el corazón de los discípulos no estaba tan bien.
que realmente Jesús, cuando los sacó de donde estaba, realmente los estaba cuidando de algo. Que quizás sí había pensamientos extraños en ellos, porque confundieron la gloria de Dios con un ente en el que los judíos ni siquiera creían. Porque los fantasmas no eran parte de la tradición judía. En la tradición bíblica lo vemos. El alma muere y se queda a esperar el juicio, ¿verdad? Y la resurrección. No anda de fantasmita en la calle. Eso era parte del paganismo. O sea, los discípulos siendo judíos están tomando una idea pagana y la están llevando a la realidad y dicen, es un fantasma, es un muerto que anda caminando en el mar. Sí, es lo que ellos están procesando. O sea, completamente fuera de lo que ellos aprendieron desde niños, ¿verdad? Cuando aprendieron la palabra de Dios. Pero es que lo que había en su corazón no estaba bien y fue expuesto. Cuando lo que hay en el corazón queda expuesto, entendemos que teníamos que pasar por lo que pasamos para que Jesús pusiera nuestra mente en su lugar, ¿verdad? Porque el temor de los discípulos, su ansiedad, les proyectó cosas que no tenían nada que ver, sí, con lo que estaba sucediendo. No era un fantasma, era la gloria de Dios. Estaban completamente alejados de lo que estaba pasando. A veces esas situaciones tensas sacan lo que hay dentro de nosotros. Sí, lo que sale de nuestra boca cuando estamos enojados con alguien y le reclamamos cosas de hace 10 años, ¿verdad? Cuando no nos quiso dar de su lonche. Eso es lo que demuestra, no es que la persona sea egoísta, demuestra que yo no sé perdonar, que yo no sé seguir adelante y que yo todo lo que me hace mal me lo guardo y entonces yo tengo que cambiar. Cuando yo, ¿verdad? Estoy en el tráfico y veo que alguien, y quiero golpear a alguien, no estoy demostrando que la persona es muy mala para conducir, estoy demostrando que tengo falencias en mi carácter con mi ira y que Dios tiene que tratar conmigo. Si lo que Jesús vino a sacar, a relucir, eran los defectos de los discípulos para que entiendan, ustedes no están listos para estar gobernando gente. Pues espérense, ¿verdad? Déjense usar, dejen que yo los dirija. Jesús aparece de noche porque fíjate bien lo que está sucediendo. Ellos están solos, está oscuro, emocionalmente están cansados por todo lo que vieron. Pero aparte, llevan 8 o 9 horas remando, porque se fueron cuando cayó la tarde. Y Jesús se les apareció a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y están remando con vientos en contra, hay tormenta. Ellos están físicamente agotados, están desnudos delante de Dios. Sí, salió, ahora sí como dicen en Monterrey, salió el peine, ¿verdad? Lo que había dentro de su corazón salió a relucir en ese momento. No vieron la gloria de Dios, vieron muerte, vieron fantasmas, vieron paganismo, vieron cosas que no tenían nada que ver con el Señor. Verso 50. Y ya para terminar dice, pero al verlo, todos se asustaron, pero él hablando con ellos les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. La paz de Dios siempre va a poner tus pensamientos en el lugar correcto. Jesús ve que no están listos para que lo vean pasar y entonces sube a la barca. Y lo primero que les dice no es, ¿qué mal hicieron, muchachos? ¿Cómo que un fantasma? Tengan ánimo, porque conoce sus corazones. Están desolados. Se les acabó la energía. Ya no hay fe. No hay ánimo para seguir adelante. Un corazón turbado puede pensar muchas cosas. Dios me abandonó. Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Dios no me quiere. Dios bendice a otros y a mí nunca me bendice. ¿Qué palabras decimos cuando las cosas no están bien? Cuando hay una palabra sobre nuestra vida, una promesa de parte de Dios sobre nuestra vida, pero vemos que todo lo que es realidad física es contraria. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Mi vida no vale nada, ¿verdad? Jesús me abandonó. A ver cuándo Dios se acuerda de nosotros. Nada más se acuerda de los demás. Las palabras de Jesús van directo a la capacidad del creyente para seguir cargando su cruz. Ten ánimo, levántate.
Sigue haciendo lo que fuiste llamado a hacer, porque no has terminado. Y después, no temas, no tengas temor. Y aquí Jesús ataca el temor de ellos, los pensamientos de muerte, nos vamos a morir, ya no hay propósito, ¿verdad? Mi vida está mal, el negocio va a quebrar, mi salud ya no tiene reparo, mi matrimonio está muerto, mis hijos son rebeldes, ya nada los va a salvar. No temas, no empieces a decir necedades, ¿verdad? No hay fantasma, no hay muerte. Sigue para ti el camino, no tengas temor, ten ánimo, no temor, ¿verdad? Y luego dice la palabra que cuando Jesús sube, en el verso 51, cuando sube a la barca, el viento, ¿qué hizo? Se calmó. La tormenta, este pasaje, Marcos lo cuenta obviamente como algo que literalmente pasó. Esto no es una parábola, es algo que pasó físicamente. Sí, esto fue real, está mencionado de esta manera. Pero también nosotros, a nuestro tiempo, lo podemos entender metafóricamente de esta manera, que la tormenta, de alguna manera, representa de forma física lo que hay en el corazón de los discípulos en ese momento. Porque cuando Jesús sube a la barca, los calma a ellos y calma el agua. Lo que Jesús hace es traer paz al entorno de la gente, ¿verdad? Podemos ver entonces que la cura a ese miedo, a ese terror, no es el pensamiento positivo, no es repetir, ¿verdad? Cosas buenas que te van a pasar. No es tener fe en la fe, ¿sí? No es decirle al universo y el universo te va a hacer caso. La cura es comprender la teología del yo soy que Jesús está enseñando aquí. Tengan ánimo, yo soy. ¿Y quién es el yo soy? El que creó todas las cosas. No se trata de lo que tú puedas hacer, ni de tus repeticiones, no se trata de lo que puedas remar. Si el yo soy va contigo, vas a estar bien. Es más, si te tocara dejar este mundo, pero el yo soy va contigo, vas a estar bien. Pero el yo soy tiene que estar con nosotros. Y lo que hace Jesús es tomar a los discípulos y volverlos a centrar y regresarlos al punto inicial donde ellos están confiando ciegamente en Jesús. Verso 52. Ellos se asombraron, ¿pero por qué? Porque todavía no habían comprendido lo de los panes. ¿Por qué su corazón estaba? ¿Cómo que no comprendieron lo de los panes? No hay mucho que comprender. Se multiplicó la comida. Todos comieron. No, es que no entendieron. Jesús es el pastor divino que alimenta a sus ovejas. Jesús es el maná, el pan de vida que cae del cielo. Jesús es el Cristo. Y ese milagro de los panes era para que los discípulos abrieran sus ojos y entendieran. Pero no comprendieron y por eso se asombraron de que Jesús calmara la tormenta. Porque no comprendieron lo primero que había pasado. Cuando tú no le das el lugar a Dios, te va a asustar todo lo que pasa a tu alrededor. Dale su lugar al Señor, porque Él conoce todas las cosas. El corazón endurecido, el corazón calloso, insensible, incapaz de interpretar correctamente lo que Dios hace, es causado por estar expuesto a las cosas de Dios y no responder correctamente. Por estar expuesto a la palabra y no aprender a responder con agradecimiento y adoración. Por estar expuesta a la oración y no tomarla en serio. Por estar expuesto a la alabanza y no tener gratitud en el corazón y alabar al Señor. Cuando me expongo con indiferencia ante los elementos de la adoración al Señor,
mi corazón se pone calloso como el de los discípulos. Y no entiendo a quién estoy adorando, ni quién es el que va conmigo. Vamos a ponernos en pie.